Buenas noches amigos y amigas. Son las 8 de la noche en punto en todo el territorio costarricense. Les habla Memo Acuña, conductor de su espacio de todos los martes a las 8 de la noche, Acompañarte. Es un espacio que hemos pensado con mucho cariño, con mucha dedicación desde agosto del año pasado, cuando arrancamos. Hará la primera semana de agosto eh, con un programa muy especial para nosotros. En ese momento arrancamos con eh, nuestra queridísima bailarina, Premio Nacional de Danza, Natalia Erra Castro, en un programa que todavía le llamábamos Acompañémonos. Y bueno, ya para el segundo espacio, la segunda semana, pues todo cambió el día en que hacíamos el programa y también cambió el nombre del programa. Y lo que no ha cambiado es el espíritu, el sentido y el objetivo de este espacio, que es justamente generar un espacio de intercambio, de tertulia, de complicidad, de conocimiento de la gente que hace distintas formas de arte en Costa Rica. Y yo quisiera señalar esto, ¿no? El arte como vehículo, siempre lo vamos a decir en nuestros espacios y en este Acompañarte más, el arte como un vehículo posible para conocer la realidad, para aprender de ella, para transformarla en tiempos en que nos surge tener otras formas, otras formas posibles, otras narrativas posibles para aprender esa realidad. Y bueno, esta noche hacemos el espacio como todos los martes a las 8 de la noche desde la Casa de las Mandalas, aquí en la entrada de Heredia. Si usted alguna vez entra a Heredia por el barrio Pirro, se va a asomar un poquito a su mano derecha, frente a la línea del tren, y ahí va a ver la Casa de los Mandalas, una casa donde hay una tapia hermosísima que pintamos. eh, bueno, no, en realidad no fui yo, fueron dos artistas que pintaron nuestra tapia y la decoraron tan hermoso, y además le pusieron poesía. Nosotros siempre hemos pensado que es una forma también de aliviarle la presa descomunal que se forma aquí a la entrada de Heredia a la gente que va entrando a esta provincia. Y bueno, esta noche tenemos el enorme placer, una oportunidad hermosísima de conversar y también de conocer más del trabajo de un artista costarricense, una artista capitalina, una artista urbana, Karina Silieta Delgado. Karina, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar acá, por haber venido a acompañarte para conocerte un poco más, conocer un poco más de tu trabajo artístico y también de tu pensamiento sobre la realidad que te rodea. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Memo. Agradecerle por el espacio y por la invitación. Saludar a la gente que está conectada y que nos está viendo. La verdad es que espacios así son muy valiosos y la verdad es que en estos tiempos uno lo aprecia muchísimo, más que en los artistas plásticos. Cuesta verlos a veces, se ve mucho el trabajo, pero las caras y el pensamiento y la palabra a veces no están tanto como uno quisiera. Entonces, muchas gracias por la invitación, de verdad. No, encantadísimo, Karina. Y pensando un poco sobre esto que has dicho, no sé por qué este año, a lo mejor este es el año de los artistas plásticos, porque ya tengo varias personas, o al menos en lista, digamos. Ellos no saben y ellas no saben que les voy a invitar, pero ya las tengo en lista. Pero eh, Buenísimo. el primer programa de este año de Acompañarte fue con Carolina Córdoba. Carolina es grabadista o grabadora, Sí, no sé sí, cómo, ¿verdad? Es sí, grabadora. grabadora y hace unos trabajos preciosos. De hecho, que no nos alcanzó el tiempo Es una para... máquina, Carolina, para trabajar. Es impresionante. Yo la conozco Oh, y es un gran ser humano también. sí, además de que, bueno, Caro y yo tuvimos
tuvimos la experiencia de vivir, digamos, todos los 11 años de primaria y secundaria en el mismo lugar. Entonces, bueno, la parte esta de la práctica de Caro no la conocí hasta después, porque ella antes de todo fue bailarina y, bueno, fue excelente bailarina. Y bueno, ya después no lo toda. sabía. Sí, Caro, creo que es hasta premio nacional también de danza. Ah, Eh, wow. y bueno, pero esta parte de la práctica es impresionante, impresionante. Y bueno, pero bueno, hoy venimos a hablar de vos, Karina, y vamos a empezar con el primer segmento. Amigos y amigas, pasen por acá, saluden, compartan este espacio, hagan sus comentarios, sus preguntas, por favor. Aprovechemos que Karina Filiesa está con nosotros esta noche para conocer un poco más de ella, saber quién es, por qué llegó a hacer lo que es ahora en la plástica, en el dibujo, ¿verdad? Y también comparta este programa en sus redes sociales, que esta es una forma que nos ayuda para promover el arte costarricense, que es un objetivo que tenemos en este espacio. Y bueno, este segmento, Karina, que lo denominamos Hablemos, lo hacemos simbólicamente sentados en una banca del Parque Central de Heredia, que se llama, ya se me fue, y todos los martes lo decimos, Debajo del árbol, debajo de... de la Araucaria, de la Ajá. Araucaria. A ver, Sí, hice gracias, la tarea, gracias. hice la tarea. Y el parque se llama Parque Nicolás Ulloa, que es el nombre del Parque Central de Heredia. Y bueno, ese Araucaria, yo siempre lo voy a decir, todos los martes que haga este programa, lo voy a decir, alguien amaneció un día de mal humor y mandó a cortar ese árbol, ¿no? Un árbol centenario que daba mucha sombra, mucha luz también y mucha complicidad, digamos, generaba la posibilidad de que la gente se sentara a su sombra. Pero bueno, simbólicamente nos vamos a sentar vos y yo ahí, Karina, para que me contés quién sos vos, quién es Karina y quién y bueno, un poco de eso. Empezamos por ahí, por tu biografía, dónde naces, dónde vivís y esta parte, digamos, de esa biografía que a lo mejor la gente no sabe. Bueno, sí, como decía Memo, yo un poco, no tan orgullosa, soy de la ciudad, yo soy de San José, yo nací aquí en Guadalupe y yo creo que para hablar un poco como de mi vida, tengo que hablar de mi casa, de la casa donde nací. Yo nací en el Alto de Guadalupe y vivía en una casa de bareque. La casa de bareque era una casa construida por los abuelos de mi papá y era una casa, bueno, tenía todos los años. Bueno, imagínate que era de bareque, la construcción es barro, boñiga y caña brava, esas paredes gordas y la casita grandísima con un gran espacio hacia arriba y era, yo digo que era como un familiar más. La casa era cálida cuando hacía mucho frío y cuando hacía mucho calor era fresquita, fresquita. Entonces, yo viví 28 años en esa casa. Y bueno, y toda mi infancia, la casa grandísima y el terreno grandísimo. Y el terreno era un bosque que llegaba al río Torres. Y pues muy pequeña, corríamos para arriba y para abajo y todavía no estaba la tecnología. Yo toqué un teléfono hasta saliendo del cole, entonces todavía corríamos y nos caíamos ahí, nos raspábamos. Entonces, por ese lado, la casa, mi mamá estudió secretariado y en un tiempo dejó su trabajo para dedicarse a la familia, este trabajo tan pesado que es ser ama de casa. Y ahora más adelante, pues, explotó ya su beta artística y ella hace artesanía en papel maché.
No, qué bonito. Sí, impresionante. Y mi papá es artista plástico. Sí, bueno, cuando éramos pequeños, él tenía el taller en la casa, pues como estábamos chiquitillos y había que cuidar a los huilillas, entonces el taller estaba en la misma casa. Entonces, por ese lado, de ahí estaba el taller de mi papá y siempre estaba abierto a nosotros. Nosotros somos 4 hermanos. Entonces, el taller de él estaba separado de la casa, en una casita pequeña de madera. Entonces, nosotros llegábamos de la escuela y tirábamos chunches por allá y siempre había material a la mano y música puesta. Entonces, yo cuento la anécdota siempre de que a mi papá le regalaron unos rollos de papel de foto velado, este papel que ya no se usa. Sí, sí, para procesar las fotografías. Pero Exactamente. las fotos que no salían. Y eran rollos de papel que ya no servían, entonces a él se los regalaron como a ver si le servía y él los puso en el piso. Y eso de ponerlos en el piso, yo no recuerdo cuántos rollos eran, pero como uno está chiquitillo y la escala ya cuando uno crece es diferente, yo recuerdo que esos rollos de papel eran infinitos. Entonces nosotros llegábamos y ni siquiera cortarlo con tijera, arrancábamos un pedazo y comenzábamos a dibujar y había, como mi papá empezó diseñador gráfico a mano, eran material, habían plumillas y lápices de color y pilots y de todo, había de todo. Y mi papá también se tiraba de panza con nosotros a dibujar y mi mamá también. Y por otro lado, la música también. Mi papá es muy del rock y de la música clásica, entonces de repente estás tirado en el suelo dibujando y estás escuchando el Evangelio según San Mateo de Bach y esas cosas así. Entonces, de ahí uno es chiquitillo y no se entera de nada de eso, pero de ahí como unos pequeños, uno es una esponja, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí uno va absorbiendo y toda la manera de sentir y la sensibilidad, pues se abre un portal ahí. Entonces, llegó un momento en el que ya grandes, hace más o menos como 6 años o 5 años, tocó vender el terreno de donde estaba la casa y todo, y fue un gran punto de quiebre en la vida de todos nosotros, de toda la familia. Yo no me imaginaba vivir en otro lado que no fuera la casa. La cosa es que la casa se vendió. Y antes de desaparecer todo eso, yo tenía cosas muy puntuales que me gustaban mucho de la casa y todo lo saqué en fotografía, cosas que me gustaban mucho de la casa. Por ejemplo, la casa estaba ya en muy mal estado. Cuando estábamos cerca de irnos, entonces había unos huecos en el techo, en la mañana entraba el sol y cuando le pasaban las nubes por el frente, reflejaba en la pared unas cosas que es como imposible describirlas, pero todo eso, yo hice registro de la mayoría de cosas que yo disfrutaba de la casa. Entonces, como cuando vendieron la casa fue como perder a alguien más, y no era la casa, era el terreno. A la casa le hicieron así y se cayó, ya estaba muy mala. Entonces, y bueno, construyeron ahí encima un centro comercial. Entonces es muy raro. De hecho, yo después de mucho tiempo tuve que volver al lugar porque todos esos recuerdos y esas cosas yo los tenía en la cabeza, como la idea de que había abandonado el lugar y así, tuve que volver para como para sentir, para ya, como para que la realidad me golpeara y decir, bueno, ya el lugar no está, solo está aquí y aquí. Entonces, fue una vuelta muy dura ahí el cambio de casa, aparte de que uno había crecido y uno podía raspar un poco la pared y lo que aparecía era tierra. Y eso es algo que la gente la mayoría de personas no experimenta. Entonces todo eso va como calando la sensibilidad de uno. Y ya, bueno, y mis papás siempre tuvieron como para ellos era muy importante que tuviéramos una buena educación, y mi madre me metió a clases de música, de violín en la UCR, y estuve 6 años.
estuve de los 6 a los 12 años, entonces la apertura a la música y el gusto por la música, yo soy melómana, me encanta descubrir música, me encanta cuando encuentro a alguien también que le gusta la música y compartimos música y así. Y también, por ahí está mi tía Carmen, que es tía paterna, que ha sido un gran apoyo para mí. También en esas clases desde ese momento, en esas clases de violín estaba de apoyo con mi mamá. Y aún todavía el apoyo sigue por parte de ella. Y también está el personaje de mi abuela, que yo a mi abuela la disfruté estando muy chiquitita, pero ella era como una mujer mística. Ella vivía en su propio mundo y hacía unas colecciones de collage, como una especie de diarios donde escribía y donde pegaba cosas. Entonces, yo siento, bueno, que a partir de ahí, un poco es como uno se va formando. Después ya escogí la carrera de pintura en la UCR. Yo nunca me vi como estudiando otra cosa. Sí, yo siempre supe que iba a dedicarme a las artes plásticas. Y bueno, ya cuando uno se da cuenta y va estudiando y se va dando cuenta de que también es una cosa de experimentación grande, las artes visuales en general. Y bueno, entré a la carrera de pintura, era el plan viejo. Y después, a mitad de la carrera, nos cambiaron el plan a un plan nuevo, que todo era como enfocado al diseño y ya no se pintaba tanto como se pintaba en el Renacimiento, la pintura tal cual, así. En el plan viejo era como no experimentación, era la pintura paso a paso, era acrílico, óleo, acuarela, como todo muy así. Y nos cambiaron el plan y nos lo vendieron muy bueno, muy moderno, y yo me cambié de plan y comenzamos a hacer arte conceptual. Y a mí me encantó, me gustó muchísimo, y en ese periodo los profesores nos apoyaron mucho en desarrollar las locuras, las propuestas que dábamos y todo. Y yo, bueno, por ahí hice un trabajo con sangre y tal, y bueno, expusimos, llegué a quinto año, hicimos la exposición en el Museo del Niño, en la Galería Nacional, y bueno, ya me gradué y todo, y de repente sale uno al mundo real, ¿verdad? Entonces uno sale ahí ahí con el perdón de los que sí, digamos, sí hay gente que lo logra en el arte conceptual y logra abrir trecho y hace cosas impresionantes, eso sí no, yo sí no, al salir y verme ahí al borde de todo, yo dije, por ahí no iba. Por ahí no es. Por ahí me estoy yendo por otro lado. Igual algo que yo rescato mucho, que la gente tiende a creer que uno tiene, que el camino de uno es como una sola línea. Lineal. Para mí ha sido totalmente lo contrario. Entonces, bueno, yo llegué ahí y yo dije, bueno, de ahí, la cosa es como ver originalmente, bueno, mi chochera siempre desde pequeña fue el dibujo. Desde siempre. Entonces, y mucho también, la culpa, digo yo, lo tiene mi papá, que es coleccionista de libros, histérico,
Y a mí, más que todo, los libros de cuentos que llamaban antes, los álbumes ilustrados que llaman ahora. Entonces, para graduarme, mentira, la graduación pasada era del cuarto año. Para graduarme ya con la tesis, entonces decidí hacer un álbum ilustrado. Y era una historia hecha por mí a pura imagen, a puras imágenes, sin texto ni nada. Y bueno, el trabajo salió. Ahí no, yo no quedé muy contenta, pero bueno, con eso me gradué. Entonces volví como a agarrar camino por la ilustración. Y me gradué, sí, con un álbum ilustrado, haciendo pintura digital, que yo, la pintura digital nunca la había experimentado. Fue un compa que me dijo, mi idea era hacerlo a mano, y un compa me dijo, Cari, pero está el Photoshop, no sé qué, yo he visto que usted hace cosillas ahí, usted lo puede hacer en pintura digital, y me tiré de nariz y bueno, casi dejo todo tirado porque de ahí es casi que empezar de cero, es pintura digital, no es lo mismo que agarrar el pincel y bueno, y lo logré. Duré toda la vida, pero lo logré. Entonces, seguí mucho con la idea siempre del dibujo. También las personas tienden a meter el dibujo como una parte más de proceso que lleva a algo más o a un producto final, y que el dibujo es como solo como de ahí, como la preproducción para algo. Entonces mi idea yo siempre me he ido como quedando ahí, como tratando de rescatar el dibujo como un medio, una forma de resolver las cosas en sí. Y llegamos hasta mi trabajo de ahora, que es, tengo habilitada la página de ilustración en Instagram, que es a la que ahí le doy bastante. ¿Y cuál es para que la gente te pueda ubicar, Karina? Me buscan como Karina Siliesar Ilustración en Instagram y en Facebook. Ahí les salgo. Y sí, el dibujo lo he llevado por muchos lados, pero sí lo mantengo a él como lo principal. Eso sería. Más o menos, ya bueno, sí he rondado como técnicas diferentes, y un gran conflicto que he tenido desde hace mucho tiempo y que estoy cerca de lograrlo es encontrar un estilo, que es algo que para muchos artistas es muy fácil, lineal, y llegan a él como súper felices, y yo llego a algo y de repente no me gusta o ya me aburre y paso a otra cosa y brinco a otra cosa. Entonces, sí, creo que lo que más cuesta es como abrazar todo eso y decir, todo sirve y todo funciona, claro, y en algún momento va a llegar para algo. Creo que eso es como lo más complicado. Yo una vez le pregunté a Dian González, que es un ilustrador de acá, que, bueno, es cubano, pero él vive acá. Yo soy toda fan de él y de su trabajo, más de el trabajo que es sus dibujos, que son oscuros, más que los de a color. Yo siento que los de a color son más como que no, como que más como para libros, para no sé, de editorial que le piden, pero él tiene tiene una oscuridad que me gusta mucho de la manera en que trabaja el dibujo. Y él me decía, yo le pregunté sobre el estilo y él me decía, pero Karina, yo veo un dibujo suyo, un dibujo y yo sé que es suyo, aunque sea tal técnica, no sé. Y bueno, en eso he estado,
y hay en mi Instagram encuentran sí de todo un poco, pero sí, recientemente sí estoy ya hay menos, he encontrado cosas como menos color, el uso de menos color me gusta, siempre he tenido un poco de cosa con los colores y bueno, en eso estamos. Eh, Amigos, amigas, estamos conversando esta noche con Karina Filiesar, artista plástica costarricense, quien nos ha contado ampliamente su biografía, su trayectoria y algo que yo me he esforzado mucho por hacer notar cuando el artista lo dice, porque me parece que es así, y es cómo es determinante el contexto familiar para que la persona artista se desarrolle, sobre todo en etapas tempranas. Y si usted, amigo y amiga que nos está viendo, y que es padre de familia y ve alguna inclinación de su hijo o de su hija por alguna actividad artística, por ahí es, como dice Karina, por ahí es, apóyela, Por favor. porque en ciernes tiene usted una persona que va a ser feliz en el futuro. No le niego, digamos, que va a encontrar también dificultades, que va a encontrar periodos de crisis, de oscuridad, de tristeza, pero el arte le va a ayudar a salir y le va a mostrar la vida de una manera que no de otra manera no la pudiera conocer. Y me parece que es importantísimo ese mensaje que Karina nos ha dado en esta primera parte del programa. Estamos en Acompañante, hablando con Karina Filiesar. Si usted está llegando a este programa, le sugiero que no se vaya y que nos dé unos minutos, porque algo de la muestra del trabajo de Karina vamos a ver hacia el final en el segmento que hemos denominado escenario, que es donde vemos esa representación, eso que Karina nos ha dicho, digamos, del blanco y negro al color, ¿verdad? De los trazos. Dijiste otra cosa muy interesante y que pasa mucho en el mundo de la literatura, pero en particular en el de la poesía, y es que uno pasa toda su vida buscando una voz, ¿verdad? Una voz interior. Hay gente que llega a esa voz fácilmente, ¿verdad? Bueno, hay escritores y escritoras súper reconocidos y connotados que llegaron a su voz poética muy rápido y bueno, por eso es que se consolidaron, pero vemos otros en donde pues todavía andamos buscando esa voz. Es un poco el tema del estilo que Karina mencionaba ahora hace un rato. Tengo unos comentarios, Karina, que quisiera compartirte. Ana, la flaca María, bueno, pasó a saludar. Buenas noches. Roberto Alejandro Rivas dice: cuánta magia y espíritu en el estampado de su vida, Karina. Gracias por compartirnosla de manera tan vívida, dice Roberto. Muchas gracias. Comentario. Gracias, Roberto, por estar por acá. Ricardo Badilla Laus. Ricardo, saludos para vos, Karina, y para mí. Ricardo, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos también como lo haces todos los martes en la noche. Pasen por aquí, amigos, saluden, dejen sus comentarios, sus preguntas para Karina, también ¿verdad? Su reporte, digamos, de que nos están viendo y de que compartieron este programa en sus redes sociales para que más gente pueda verlo. Aquí en Voces por Media Calle, que es un medio de comunicación virtual que empezamos a trabajar el año anterior, en medio de toda la disrupción del 2020 y que, bueno, todavía seguimos con ese carácter disruptivo. Vamos entrando, Karina, si te parece, a la segunda parte del programa que acá les llamamos en voz alta, que es justamente cuando podemos escuchar también como la reflexión de la persona artista. A mí me parece que vos has transitado ¿verdad? Esto que decías ahora, por varios estilos, por varios procesos, pero también ha sido muy determinante la forma en cómo la cuestión tecnológica ha mediado
¿verdad? Para que eso sea así, digamos, no tecnológica en el sentido del dispositivo, ¿verdad? Sino que las tecnologías, digamos, que se utilizan, las técnicas que se utilizan van cambiando. Y mi pregunta sería, si digamos, en vos el cambio en esas técnicas, digamos, ¿verdad? Lo que había afuera fue determinante para que vos también siguieras como esa línea, digamos, de cambios en tu trabajo, o no fue tan determinante, digamos, ¿qué pensás vos al respecto? Hablas en relación a lo manual y lo digital. Exacto. Sí, exactamente, va por ahí, iba por ahí la Sí, cosa. bueno, vos viste los trabajos y yo te pasé, los que vamos a ver ahora. Este, yo tuve, sí, de toda mi vida dándole, bueno, yo le di mucho el lápiz de color. Mi papá siempre era también mucho el lápiz de color. De hecho, mi papá tuvo, ya después que estuvimos más grandes, tuvo taller en otros lados y él compartió taller con Félix Arburola, que, que Félix ya no estábamos tan pequeños, pero nosotros íbamos, el taller lo tenían ahí en Guadalupe Centro y nosotros íbamos a la Pilar Jiménez a la escuela y el taller de mi papá quedaba a medio camino. Entonces, nosotros llegábamos al taller de mi papá y siempre estaba Félix y él pasaba dibujando. ¿Y vos lo conociste a Félix? Me parece que sí, en alguna actividad Sí. coincidimos, sí, sí, sí. Bueno, era una persona mágica, Sí, era sí, de sí. esa gente que es pura magia. Y él se sentaba y era un niño con uno y se sentaba ahí y dibujaba y de hecho todos los dibujos que me hizo yo los conservo. Lástima, hubiera traído, no los tengo, pero son mágicos. Entonces, y él hacía toda esta cosa manual, lápiz de color, estas tizas de óleo y todo lo mezclaba y marcador y hacía unas cosas maravillosas y había toda una historia alrededor del, del dibujo que estaba haciendo y a mí me encanta, hay algo que yo tengo que me encanta ver a la gente dibujando y yo creo que viene de ahí, también de mi papá, pero él tenía también como un ángel que le dicen. Entonces, para mí siempre el trabajo manual es primero. Sí, cuando estuve en la U, sí, me lavaron un poco el coco tenía muchos amigos y tuve un novio también que era más de diseño gráfico y yo veía a la gente usando tabletas y todo y yo quería una también para probar y es un mundo totalmente diferente, pero mentira que las cosas son más fáciles. Hay que quebrarse la cabeza si uno no lleva un curso de nada y hay que darle igual. Entonces, es igual, es una herramienta más como comprarse unos marcadores y comenzar a pintar solo con marcadores, es lo mismo. Siento que eso sí, hay cosas que las facilitan la tableta, no es lo mismo borrar con el borrador todo el dibujo que hacer solo control Z y desaparecerlo todo, pero tienen el mismo grado de complejidad, solo que yo sí hay momentos en que el tocar la hoja y el olor de los lápices y todo me hace falta. Entonces, por eso yo, digamos, yo cuando doy clase de dibujo, que en algunos momentos estuve dando clase de dibujo, yo siempre recomiendo siempre hacer dibujo al natural, copiar de la realidad y hacerlo a mano. Porque la realidad es una gran maestra y de eso se hace a mano. Y yo lo recomiendo mucho. Y es sí. Igual vas a ver en los trabajos, hay manual y hay digital. De hecho, hay un momento en el que sí estuve probando unificarla, que se viera en digital, que se viera un poco manual, pero tiene sus manillas.
pero ahí, en eso estoy, en eso estoy, pero sí, va por ahí. Sirven Ok. igual. Y te lo preguntaba, Karina, porque creo que es muy determinante, digamos, hoy en día, ¿verdad? Es decir, los trazos, eh, creo que sigue siendo vital, digamos, como esa forma, digamos, orfebre de hacer las cosas, ¿no? O sea, desde la cuestión de la mano con el lápiz, el lápiz sobre la hoja, y te lo dice un frustrado que de naturalezas muertas en la escuela no pasó, ¿verdad? Además, Ah, porque todas las naturalezas muertas que tuve que hacer o que intenté hacer, siempre la manzana quedaba, digamos, al revés de como yo la veía. Manzana, botella y cubo. Era la naturaleza muerta que siempre intenté hacer y no hubo manera, ¿verdad? O el tema de las sombras, ¿verdad? Porque nos ponían a hacer sombras, ¿verdad? Y bueno, en la yo escuela, dije, sí, en la en la escuela, ok, sí, ok. Pero sí, sí, es como todo, es de práctica. Es como escribir, sí, es como hacer música. Es que hay gente que tiene la idea de que hace dos rayas y si no le sale ya. el retrato, no tiene ¿cómo es que le dicen? La habilidad. O así que Mm, eso es darle y darle y darle y ser necio y seguir y seguir y seguir hasta que sale. Pero es con el bueno, tiempo. y también es determinante, digamos, la voz que tengas a la par, digamos, como esa persona que te diga, está Ah, bien, sí, digamos, ¿verdad? sí. No lo hiciste así, pero intentemos hacerlo así. En la parte de la poesía sí me pasó que obviamente tuve muchos errores, pero siempre tuve una persona a la par, digamos, como Osvaldo Sauman, que con él, ¿verdad? Siempre nos inducía al error, pero era para volver otra vez. Eso que dijiste ahora de borrar, ¿verdad? Bueno, él nos hacía cada cierto tiempo borrar lo que hacíamos para empezar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que tuviéramos ese texto final con el que nos sintiéramos completos, que al final eso es lo que le queda a uno como artista, ¿no? Que la creación que uno hace al final, eh, digamos, lo deje absolutamente satisfecho o satisfecha, ¿no? Sí. Eh, Pasa, perdón, a mí me pasa que en el proceso, yo disfruto más el proceso, ya llegando al final, como que las cosas van perdiendo un poco. Más mm, como de esa parte, tal vez es porque por eso el dibujo me gusta mucho, es más como la experimentación un poco y esa fricción me gusta, me gusta más. Otra cosa es que eso que dices es muy cierto. La gente que está a la par y las personas dicen que la gente deja de dibujar más o menos a los 12 años, eh, cuando van para el colegio, cuando ujú, comienzan a hacer realismo, y ya el realismo es otra cosa. Usted ve que los niños dibujan al papá, a la mamá, así ya chiquititos sí, sí, como los ellos, pero trazos, sí. ya entrando el realismo, si no está acompañado de gente que le dice, sí, 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 ahí va, se parece, y lo apoya y le echa un poco aunque no sea cierto, el apoyo y las palabras son muy importantes. Por eso es que la gente Ujú, deja de dibujar más o menos a esa edad y si vuelven a dibujar de vez en cuando, conservan ese tipo de dibujo, pues el dibujo de los ujú, 12 años. ujú. Es muy loco, pero es cierto. Pues uno deja de dibujar, como cualquier cosa se atrofia, si usted deja de hacerla, queda Sí, ahí claro, el claro. conocimiento. Y una pregunta a propósito de lo que nos contabas ahora de que has impartido clases. ¿Vos le has impartido clases a niños, Karina? Sí, Sí. eh, individual, hicimos una vez en un centro comercial un curso de monotipia con acrílico, una Ujú. maravilla. Ah, sí. Hacíamos chorretes de acrílico en papel y los doblábamos a la mitad
y salían unas sí. cosas y los niños se quedaban, y es monotipia, es tirar pintura de color y sí, y ya después como más, con los niños es muy divertido, es Sí. como, es mucho como un juego. Eso te iba a Eh, preguntar si tuviste alguna anécdota dándole clases a niños o algo que recuerdes especialmente, digamos, de tus clases con ellos o así. a ver, más que todo, bueno, a mí, bueno, hay de todo. Eh, me pasó una vez en la UCR, daban unos cursos libres para niños de dibujo y de creatividad y así. Y me pasaba, bueno, no es tan bonito, me pasaba que yo fui, en ese momento se hacían horas beca. Entonces fui a hacer horas beca a ayudarle a la chica que estaba dando el curso de dibujo. Entonces era estar como con los chicos y ayudarlos como a dibujar y así. Y lo que pasaba era que los papás meten a los niños a llevar cursos, pero como para quitárselos de encima, curso Sí, de sí. verano, como para no tenerlos en la casa. Y el niño no tenía disposición para el dibujo. Entonces, no hay nada que hacer. Es como decirle, señora, llévese al niño y vaya, métalo en otra cosa. Imagínese que lo agarren a usted y lo pongan ahí, a hacer algo que nada que ver con usted. Muchos errores que cometen muchos los papás y cosas maravillosas también, como este curso que le digo de, de monotipia, que yo, bueno, yo pensaba, bueno, es que es monotipia, cómo se enseña a los chicos a hacer, y es jugar con los colores. A veces uno se hace mucho, uno saliendo de la academia se hace mucho mate y todo, y a veces uno termina aprendiendo de los niños, no es ni uno que les enseña, ellos le enseñan a uno, y eso es como de lo más lindo. Sí, 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 absolutamente. Y en todos los campos, en realidad, pues uno tiene mucho que aprender con ellos. Eh, Sobre todo esto que decís, ¿verdad? De la simpleza y de la observación que ellos hacen de la realidad, que ya cuando hay mediación, eh, a lo mejor la fantasía se va perdiendo o cierta magia, ¿verdad? Y bueno, por eso es que es tan importante volver como a esas edades, volver a ese dibujo de los 12 años, como decías vos Exactamente. ahora. Sí. Ya me acordé, en un curso que estaba dando en un lugar ahí, que no voy a decir, este, había el descubrimiento de un niño cuando le dije que las sombras no son negras, porque dice que a uno le enseñan que la sombra es Sí, oscuridad, es negra. sí, sí, sí. Entonces yo le dije al niño que viera, que fuera por la calle, pusiera la mano y hiciera la sombra. A veces cuando hay un sol, cuando pega la luz muy amarilla, la sombra se hace morada. Ujú. Y bueno, el niño quedó ahí como, bueno, sí. Y se fue al día y a la semana volvió así. Es cierto, las sombras tienen colores, no son negras. Así, pero como muy bueno. De eso sí, de eso sí me acuerdo. Es lo que estaba tratando de recordar. Sí, no, pero qué interesante, qué lindo eso, ¿no? Porque además porque te ayuda, esos descubrimientos, eh, se me fue la palabra, bueno, esos descubrimientos que hacen los niños a veces que te dejan como esas epifanías, ¿verdad? Esas cuestiones que Sí, son epifanías, de un pronto a otro te dicen cosas y bueno, y te descolocan a vos como persona adulta, a veces te descolocan, sí, pero también te ayudan como a pasar más llano por la vida, digamos, menos responsable, digamos, sí. si se puede decir así. Pues Y también bueno, Karina, le dicen a dime. uno, perdón, le dicen a uno así al oído que
a veces a uno le ponen como esta cosa de que el profesor es aquí, el niño acá, o el estudiante, lo que La sea, jerarquía. y uno termina aprendiendo ahí de que, jalando para el saco, como dicen, para el saco de uno. Sí, 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 Es lo sí, bonito de dar absolutamente. clases. Sí, sí, aprende mucho más uno dando clases que lo que podría aprender la persona que está recibiendo clases con uno, la verdad. Sí. De eso sí me he percatado. Y bueno, Karina, vamos entrando a la última parte de nuestro programa. Ya ves Ujú. que el espacio, el tiempo va deprisa. Y Sí, bueno, sí, y vamos a iniciar esta última parte con una muestra de el trabajo que Karina nos compartió, que además ustedes van a notar que tiene que lo que ella nos comentó en la primera parte de este espacio, de este programa, tiene, digamos, se explica un poco a partir de lo que, de esta muestra que ella nos ha presentado. Estoy tratando de cargar la presentación. Denme un segundo para que esto quede como tiene que quedar. Creo que ahí estamos y Karina nos va a ir contando un poco eh, digamos, esto que es trayectoria, ¿verdad? En su vida como artista. Me voy a poner mis anteojos porque si no, no puedo apreciar la obra de ujú. Karina en toda su magnitud. Bueno, Contanos un ahí poco. sí, bueno, Memo me dijo que era la parte de la trayectoria. A mí, para mí, a mí la palabra me cuesta mucho, pero para mí las palabras son importantes. Mi trayectoria creo que como, yo prefiero el camino, que viene Uh siendo lo mismo, pero la palabra me gusta más. -huh. Entonces, bueno, esto es una muestra de mi trabajo. Las primeras imágenes son una colaboración que hice para la editorial Costa Rica. Ellos sacan una revista al año sobre una temática en específico. En este caso era la importancia de la literatura para los niños y los adolescentes. Y traía textos muy interesantes. Me tocó una de las ilustraciones para un texto de Carlos Rubio. Son estas tres primeras imágenes, me pidieron trabajos que ya tenía hechos, no son exactamente para los textos, pero ellos los pusieron así. Era un momento en el que estaba haciendo mucho dibujo con lapicero negro, Uh -huh. y se hacía mucho, bueno, a mí la temática del monstruo o de los monstruos siempre me ha gustado mucho. Uh -huh. Entonces, esta, por ejemplo, se llama A los tres arbolitos. La pasada se llamaba, ¿cuál era la pasada? Mientras se duerme, que Uh es -huh. una pesadilla. Uh -huh. Y Y esta. sabes que no me acuerdo, no me acuerdo del nombre. Ok, Era y algo todas, relacionado a la tierra. okay. Y todas son enteramente a lapicero, Karina. Sí, las tres son a lapicero. Después Bien. un poco el dibujo aplicado a trabajos que me han pedido. Lo hice con mucho cariño. Es mi cuñado que tiene una empresa que se llama Enraizados Mm, de objetos en arcilla. Son súper lindos. La empresa se llama Enraizados y él me pidió un pequeño librito para mostrar los personajes de la mascarada okay. barbeña. Ajá. Entonces le hice todos los personajes, estos son los principales. Después los chicos de Acuarelas con la Luz me pidieron una portada para un set de acuarelas. Y yo hice el mismo, un personaje del Cadejos, Uh -huh. pero la versión acuarela.
Me la pidieron para la portada. Después, este no es el dibujo final, pero me gusta mucho. Era como un dibujo de una prueba de diseño para un sencillo que sacó Elena Zúñiga, que se llamaba Su disco Náname, y ella me pidió que le ilustrara, que le fuera ilustrando los sencillos. Este es el segundo, el primero se llamaba El Coco, y este segundo traía unos lobos. Este lo hice para mi novia, tenía que dar una charla sobre los Tito Alba, los búhos. Y sí. con estos trabajos me tiré un poco a la pintura digital, un poco más realista. Y la verdad es que me gustó montones. Fue un gran experimento y lo disfruté muchísimo. Y esas ilustraciones las vio muchísima gente. Ahí está el Tito volando. Igual es la pintura digital y ahí son... Qué interesante, ¿verdad? Cómo las técnicas o ¿verdad? Van determinando también, eh, no sé cómo explicarlo, pero van determinando como la esencia también eh, de la persona, digamos, del artista, en realidad. Digamos, no importa la técnica, eso es lo que quiero decir, no importa la técnica, pero ahí está siempre reflejado, digamos, todo el mundo alrededor de la persona, en este caso el mundo alrededor tuyo, ¿no? Sí, es algo que a mí me cuesta un poquito ver. La Ajá, verdad, es lo que me decía Diane González, que era un poco eso. Ya volviendo de la pintura, o volví otra vez a mí lo que me descala ahora es la línea y lograr hacer grafismos diferentes. Y aquí seguí con descubriendo un poco la fauna de Costa Rica, que uno como es capitalino, sí. como que no está tan familiarizado, tristemente tampoco el sistema educativo se pule en enseñarnos sobre los animales. Esto lo hice para un concurso eh, acerca de la biodiversidad de nuestro país. Y ahí está un poco, esto es digital. Entonces es como tratar de hacerlo manual y que se viera entre manual y digital, hacerlo pocos colores. Y sí. Quiero hacer notar que a un lado de los trabajos de Karina está la firma de ella, ¿verdad? Ahí la pueden ver. Y entonces, si se topan trabajos de ella con las iniciales de su nombre y sus dos apellidos, son los trabajos de Karina, ¿verdad? Este dibujo lo hice para el repertorio americano. Ah, sí, sí, sí. Era una lectura sobre mujeres guatemaltecas, poetas de principios del siglo XX. Súper interesante también cómo la ilustración lo lleva a uno a conocer diferentes temas. Cosas que uno, con los que uno no... Yo sí estoy cerca de la poesía, no conozco muchísimo, pero sí de poesía guatemalteca sí no sabía absolutamente nada. Y este trabajo lo disfruté muchísimo, lo trabajé, por cierto, con Diego Zamora. Con Diego Zamora. Sí. Esto es una exposición, Karina, contarle un poco a la gente de qué se trata esta exposición. Bueno, esta exposición la monté en el 2019 en la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Ahí fue cuando la hice por primera vez, fue mi exposición individual, mi primera exposición individual. Yo la quise hacer como para delimitar una etapa, porque a mí me cuesta cerrar etapas.
se me ocurrió que fuera acerca de las maneras de abrazar. Diego Zamora le puso el título porque yo le pedí que si amablemente me hacía el texto de la exposición. A Diego le gusta mucho mi trabajo y yo le pedí si quería hacerme unas líneas sobre el trabajo, y de ahí sale el título de la exposición. No sé si quieres que lea el... Fíjate que estamos un poco cortos de tiempo, ¿no? Okay. No me di cuenta, ya estamos. Pero el último párrafo, Karina, que sí me gustaría que lo leyeras, porque es como muy sentido. Ok, lo leo yo. Dale. En esta muestra, Karina nos invita a cuestionarnos desde nuestra experiencia de vida los aspectos de afecto e intimidad a sus límites. Directamente nos cuestiona cuáles o cuántas maneras conocemos para abrazarnos o para abrazar lo que nos rodea, seres humanos, naturaleza u objetos cuyo significado trasciende. Y la exposición la hice, bueno, no había pandemia ni nada. Yo le había contado a Diego sobre mi preocupación de el alejamiento que sentía de las personas que se sentían más en redes sociales, y pues a partir de eso hice la exposición. La exposición después la descolgué y sentí que era el momento de volverla a poner. Una amiga me dio el chance de exponerla de nuevo. Está ahora a la par de la UNED en Sabanilla, en el Café Amandas. Ahí va a estar hasta marzo, por si quieren pasar a verla. Les invitamos encarecidamente a que pasen por ahí con todos los cuidados, todos los protocolos del caso, todas las medidas de distanciamiento y todo lo que nos manda hacer y todo lo que nos impone este momento, pues, pero la exposición de Karina está ahí todavía en este café Amanda, que queda a un costado de la UNED en Sabanilla de Montes de Oca. Creo que vamos, yo voy a ir pasando, Karina, un poquito aceleradamente, porque ya vamos a cortar, digamos, ya el tiempo se nos puso encima, pero bueno, ahí nos terminas de contar un poco tu trabajo. Sí, básicamente lo que estoy haciendo ahorita, que trabajo sobre el encierro, cómo lidio yo conmigo misma, que no es lo mismo estar encerrado uno trabajando, que haya un momento en el que uno le dicen no puede salir, más cuando uno tiene alerta de que hay contagio cerca o puede haber sido contagiado, que ya me ha pasado, que uno se tiene que encerrar y aguantarse, no puede salir a hacer nada. Entonces, un poco cómo lidia uno con sus propios monstruos y un poco con la idea también de sembrar la vuelta a la tierra y de sembrarse uno mismo y cosechar uno mismo. Un poco ahí también lidiar con los monstruos, por ahí vas a ver. Bueno, ahí puse bastantes. Esta idea de, bueno, usar la tierra que tiene uno adentro para sembrar, o también como, bueno, echar tierra para florecer. Un poquito por ahí va, siempre como en el espacio hacia adentro. Bien. Y bueno, con esta idea hemos visto una muestra del trabajo de Karina Filiesa Delgado. La verdad, Karina, que ha sido un enorme placer conversar con vos esta noche. De verdad que lo he disfrutado mucho tu historia, tu reflexión y también tu trabajo, que bueno, tuve el gusto de conocer antes que todos y antes que todas, porque Karina me lo compartió para prepararlo. Pero Karina, decirte que bueno, que ha sido una conversación muy amena, muy interesante, que este espacio es tuyo también y para la gente también del arte plástico en Costa Rica. Y bueno, de mi parte, agradecerte que hayas venido a acompañarnos, en acompañarte. Bueno, Memo, muchas gracias.
igual, agradezco un montón la invitación y también el espacio, disfruté mucho de la conversada y sí, se va así, rapidísimo. Sí, sí, Y sí. también agradezco que, bueno, que haya más artistas plásticos, qué emoción. Aquí los estaré esperando a ver a quiénes traes. Y muchísimas gracias por la invitación, la verdad lo disfruté un montón, nos faltó tiempo. Hoy sí, 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 yo igual, como siempre, nos falta tiempo con todos ustedes. De verdad que para mí es eh, digamos, siempre me hace muy feliz que me acompañen en el espacio, pero también me pone muy triste que tengamos tan poco espacio. Y bueno, yo creo que las segundas partes deberían de ser buenas y me parece que hacia lo largo del año vamos a ir preparando segundas partes con ustedes porque de verdad que nos hace falta también para ver otros aristas de su trabajo. Y bueno, Claro, de mi parte, muchas gracias, Karina, de verdad, y a los amigos y amigas que se conectaron tanto de Costa Rica como de otras partes de Centroamérica, particularmente, como siempre, un abrazo fuerte. De hoy en 8 tenemos en acompañarte la voz del poeta costarricense Óscar Federico Castro, que si les digo ese nombre, pues no lo van a reconocer, pero si les hablo del poeta de la calle, pues ahí sí más o menos sabrán de quién les hablo y quién nos va a venir a contar Oscar Federico la próxima semana. Por favor, consulten de nuevo, Karina, recordemos dónde te pueden encontrar en redes sociales para ver tu trabajo. En Instagram y en Facebook me buscan como Karina Siliesar Ilustración. Ujú. Y pasen a la cafetería, perdón, que está a la par de las instalaciones centrales de la UNED en Sabanilla, aquí en Costa Rica, donde todavía está montada esta exposición de la cual vimos una muestra hermosísima esta noche. Y me recuerda Ana la Flaca María que nos está viendo desde México. Saludos, Ana, para vos y bueno, un fuerte abrazo Hola, también. Bien, buenas noches amigos y amigas. Esto fue acompañarte. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Karina. Nos vemos pronto. Buenas noches. muchísimas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Chao.